Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Echagüe, convocado por Luis. Luis nos ha pedido que hablemos un ratín de esta película del año 1989, película dirigida por Michael Lehmann, con Winona Ryder, Christian Slater, Shannen Doherty, entre otros y otras, una película titulada Escuela de Jóvenes Asesinos. Luis, muchísimas gracias por contar conmigo, por contar con la revista Acción y por traernos esta extrañísima película, al menos en la época en la que se estrenó. He tocado poco este palo en los vídeos, por no decir nada. Cierto es que tampoco me habéis pedido muchas películas de este género, y no os voy a engañar, nunca os lo agradezco, porque nunca ha sido el género que a mí más me ha gustado. Ni siquiera cuando tenía la edad de consumirlo, que era con 15 años, pero va a ser muy interesante hablar del contexto de esta película. Y ese es el de la comedia adolescente de los años 80. El boom de pelis de jovenzuelos y jovenzuelas, salidorros y salidorras, oye, aquí igualdad. El boom de las pelis de ligues, de novatadas, por no decir bullying. En realidad es un subgénero de la comedia que es verdad que periódicamente resucita, es decir, en los años 80, finales de los 70, años 80 hay una explosión de este tipo de comedias. En los 90 cuesta encontrarlas, semi-desaparecen. A principios del siglo XXI vuelven a golpear muy fuerte, sobre todo a raíz del éxito de American Pie y derivadas. Y ahora mismo, en el año 2025, atravesamos un momento en el cual parece que la comedia adolescente como tal la conocemos, de este palo gamberro y calenturiento, is dead, baby. Está muerta. Supongo que influirán cuestiones sociológicas para que esto sea así, cuestiones del gusto del público, cuestiones también de la política de las productoras. Si hubiera que señalar una primera piedra de toque de este tipo de comedia teen contemporánea, quizá nos tendríamos que ir al año 1978, que es cuando John Landis estrena Desmadre a la americana. Para mí ahí están las bases de todo lo que vendría después. Una peli, por otro lado, que es verdad que se beneficiaba de otras cosas, se beneficiaba mucho de la espectacular banda sonora de principios de los años 60, que es cuando está ambientada, también de la comicidad de, de estrellas emergentes, como era John Belushi, que ya era famoso por aquel entonces, eso es verdad, por el Saturday Night Live. La cuestión está en que John Landis pegó un pelotazo importante, superó los 100 millones de dólares. Imaginaos con qué se debió hacer esa comedia, pero con menos de 10 seguro. Y a partir de ahí, el cine adolescente proliferó como setas. Porquis, los albóndigas, los novatos, la venganza de los novatos. Todas ellas además con sus correspondientes secuelas, por si en varios casos no habíamos tenido ya suficiente con las primeras partes. Pero bueno, entre medias surge también algún cineasta que rompe con la tónica de la comedia adolescente. John Hughes. En sus películas, como 16 velas, Todo en un día, la de Ferris Bueller, El Club de los Cinco, te encuentras con las constantes de ese cine, es decir, te encuentras a chavales y chavalas reconocibles de esta comedia teen norteamericana, calenturienta y de cachondeo. Pero a su vez, John Hughes cambia cosas. Da más voz a las chicas, por ejemplo, porque es verdad, estamos ante un tipo de cine, vamos a decir que por lo general muy masculino. Y da a los personajes, joder, un poquito más de profundidad psicológica. Y un poquito también más de cerebro, hay que decirlo todo. Que los convierte en algo más que sacos de carne repletos de hormonas. Para muchos, John Hughes es el verdadero maestro del cine juvenil moderno. Fue conocido como el rey de la comedia adolescente, pero yo creo que por encima de todo acabó, sobre todo
dignificando ese género. Y además hay que decir que con muy buenos resultados de taquilla. En mi opinión, la película que nos ha pedido Luis parte de esa escuela John Hughes. Es decir, en este caso, las chicas son las auténticas protagonistas. Además, todo se nos cuenta desde una perspectiva muy irónica y satírica sobre lo que es el funcionamiento de una high school norteamericana. Sin embargo, aquí Michael Lehmann, que es el director de la cinta, dio un paso más allá, un paso inédito en el cine de adolescentes, y ese fue el de convertir todo este escenario estudiantil en una comedia negra, negrísima e incluso truculenta, desafiando el buen gusto en ocasiones, pero siempre, es verdad, desde una mirada irónica y burlona de cachondeo, vamos a decir, hacia el cine adolescente. El resultado no fue el de John Hughes, precisamente, o sea, un fracaso comercial estrepitoso. Tan original era el punto de vista de Michael Lehmann que ni el tato fue a ver esta película. Por un lado resulta comprensible, o sea, en el cine teen de los 80 vamos a decir que no había hueco, había hueco para muchas cosas, desde un punto de vista sexual sobre todo, pero no había hueco ni para los asesinatos ni para los suicidios, y eso es lo que tenemos en esta película. En aquel cine adolescente en realidad había otro ambiente, todo era mucho más festivo, y por mucha comedia que haya en esta escuela de jóvenes asesinos, que por cierto fue el muy poco sutil título en castellano para una película que se llama Heathers, que es el nombre de chica en plural, luego os diré por qué, cuando repasemos el argumento, por qué tiene este título de Heathers. No interesó a los chavales de la época. Sin embargo, a día de hoy podéis ver que entre las muchas etiquetas que tiene Escuela de Jóvenes Asesinos está la de ser una película de culto. Hoy se la considera una auténtica rareza dentro del cine de los 80, prácticamente una sátira del cine adolescente de aquellos años, del cual se está riendo, es verdad, prácticamente en su cara y en cada secuencia de la película. Y la película, sin embargo, acabó teniendo en su muerte infinito mayor éxito que el que tuvo jamás en vida, esto es, durante su carrera comercial en salas. Y eso es precisamente lo que para mí eleva esta película en comparación con otras de las que os he nombrado anteriormente. No creo que sea la mejor cinta de adolescentes de los años 80, sin ir más lejos. Yo creo que hay películas de John Hughes que son mejores a todos los niveles, o por lo menos más satisfactorias, más redondas. El mismo Desmadre a la americana, National Lampoon en inglés, que aparte de ser fundacional es una peli que, oye, que a día de hoy todavía conserva mucha frescura pese a sus excesos. Pero sin embargo, ninguna de esas películas tiene esa atmósfera de irrealidad permanente que tiene esta película de Michael Lehmann, de parodia de la parodia. Y por encima de todo, ninguna de esas tiene esta truculencia y la mala uva de Escuela de Jóvenes Asesinos. Y por supuesto, vista a día de hoy, y esto a lo mejor a algunos puede interesar, con generosísimas dosis, cuando no puñados, de incorrección política. Para mí, una peliculita, Heathers, Escuela de Jóvenes Asesinos, de 3 estrellas y media sobre 5. Esto es un 7. Sinopsis para todos aquellos que no la habéis visto, que supongo que vais a ser unos cuantos. Tenemos a la protagonista, que es Verónica, interpretada por Winona Ryder, estudiante de instituto, y que es la mejor compinche, la tonta útil, podríamos decir, de las 3 tiranas dentro de ese colegio. 3 chicas guapas, no todas rubias, 2 de ellas sí, con pasta, y que se da la circunstancia o casualidad de que las 3 se llaman Heathers. Esto es como, poco más o menos como, en plan, soy reemplazables, o sea, me da igual la primera que la segunda que la tercera. Digo tiranas porque prácticamente manejan no ya a los estudiantes, sino a lo que es el funcionamiento del colegio a su antojo. Todo y todos están ahí para servirlas a ella. Y, por supuesto, los nerds y las nerds están siempre en el punto de mira de las Heathers, a los cuales martirizan sin piedad. Sin embargo, llega
un nuevo sheriff en la ciudad, llega un nuevo alumno llamado Jason, encarnado por Christian Slater, que pese a ser novato enseguida se ve que tiene calle, como dicen ahora, y del cual Verónica se enamora. Primero, de algún modo, en ella se abre la espita de que, en plan, joder, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Siendo aquí la Milhouse de estas tres tías que son objetivamente muy despreciables. En eso no hay ningún problema. Quiero decir, un problema para nosotros como espectadores. El problema llega cuando Jason mata de forma... habría que ver si es accidental o no. A tenor de lo que vemos después, yo os diría que no. A una de estas Heathers. Y a partir de ahí, estos dos le cogen el gustillo a eso de arrebatar vidas ajenas. Y comienza una espiral de violencia hasta el punto de que se convierten, como ellos mismos dicen, en un momento dado de la peli, en unos Bonnie y Clyde de instituto. Habría que hacer la cuenta. Bonnie y Clyde se cargaron en la vida real, me estoy refiriendo, no tanto en la película dirigida por Arthur Penn con Faye Dunaway y Warren Beatty, a 10 personas. Verónica y Jason no llegan a tanto, pero digamos que proporcionalmente consiguen un número nada despreciable de víctimas mortales para ser solamente 2 niñatos. Como veis, el punto de partida es inédito en aquellos años. Es muy original, pero también es tremendamente extraño. Porque al final, si algo tenían las películas adolescentes de los años 80, y quiero decir, si algo tenían bueno, era la capacidad de mímesis con los adolescentes reales de los años 80. Es decir, por muy descerebrados que esos personajes de los porquis y de los novatos y de los albóndigas y toda la morralla nos pudieran parecer, lo cierto es que tenían tirón entre el público. Es decir, el público se identificaba con ellos, se identificaba con sus pequeños triunfos y sus grandes derrotas. Pero claro, con unos asesinos, coño, o sea, por muy mal que estuvieran las cabezas de los chavales de aquellos años, y vamos a decir que en un porcentaje muy mayoritario del público juvenil, digamos que el homicidio / asesinato no estaba en sus planes. No os digo que a los pocos chavales que pagaron su entrada al cine les resultara la historia moralmente reprochable. Yo no voy tanto por ahí. Yo creo que simplemente decían, joder, esto no es... No te lo crees, es decir, no les parecía creíble. Insisto, hablando de la mentalidad de un chaval que se ha visto toda esta morralla de comedias teen. No se identificaban con los personajes, no era en definitiva lo que esperaban ver. Viendo ahora la película, por cierto, Luis, creo que estoy en disposición de confesarte que no había visto Heathers, no la había visto hasta ahora, o de haberla visto no atesoraba prácticamente recuerdos de ella. La podéis encontrar en Filmin, por cierto, todos aquellos que no la habéis visto. Pero a medida que la iba viendo, se me han pasado por la cabeza ideas extrañas. Uy, chahue, ten cuidado que esto queda grabado. No, lo voy a decir, y se me ha pasado especialmente por la cabeza, y ojo, no lo voy a decir como reproche. Se me ha pasado por la cabeza una palabra en concreto y esa es Columbine. La matanza de Columbine, ya sabéis, la más célebre de las cometidas en institutos norteamericanos, principalmente gracias al documental de Bowling for Columbine de Michael Moore, pero desgraciadamente, aunque haya aparecido la primera y la última, ni fue la primera, ni fue la última y tampoco fue... Habría que ver cuántas víctimas mortales hubo en algunas, pero yo creo que algunas rivalizaron seriamente en cuanto a número de muertos. Siempre que ocurre una desgracia de este calibre, se abren varios debates. O sea, la mayoría de las veces nos decimos a nosotros mismos, bueno, Estados Unidos, claro. ¿Dónde si no? Coño, las armas que se compran en supermercados, que están junto a los carritos de los bebés y demás. Desgraciadamente no solo ocurren en Estados Unidos. Os recomiendo que se echéis un vistazo, por cierto, a la ópera prima y muy poco vista de Denis Villeneuve, titulada Polytechnique. En este caso, una matanza ocurrida en una facultad, es verdad, un poquito más mayores,
de Montreal en el año 1989, precisamente el mismo año de Heathers, aunque pasa, la película de Villeneuve me parece que es de los años 2000, de la primera década, se hizo mucho tiempo después, pero que de alguna forma dices, no, coño, antes de Columbine ya sucedían estas cosas, incluso cuando se estrenó una película como Heathers. ¿A dónde vas con todo esto, Echagüe? Que cuando se estrenó Escuela de Jóvenes Asesinos, no había percepción de un problema de violencia en las aulas. Vamos a decir, siempre ha habido eso, porque os podría citar películas de instituto míticas, desde Semilla de Maldad del año 1955, la película protagonizada por Glenn Ford y Sidney Poitier, entre otros. Ya había un problema con eso, pero entendedme cuando lo digo. Este tema de chavales armados en el colegio directamente con armas de fuego. Cuando se estrenó la peli que nos ha pedido Luis, no había una percepción de que una masacre de esa categoría podía suceder. Esta película difícilmente podría haberse estrenado después de Columbine. Tienes la sensación, cuando la estás viendo, de la ingenuidad de sus creadores, y ahí voy a lo positivo, es decir, de que sus creadores no tenían en la cabeza que nos íbamos a plantar en cuestión de muy pocos años con varias noticias de asesinatos y en algunos casos casi en masa en colegios. Y creo que, de verdad, juega a favor de la película, porque tienes esa sensación en esta y en otras muchas películas de los años 80 de cierta mirada inocente a las cosas. Es decir, de que te podías reír de ciertas cosas porque, al fin y al cabo, eran una fantasía que no iba a suceder jamás. Desgraciadamente, sucedió. Es una sensación curiosa la que deja esta peli, porque si te enfrentas a ella por primera vez en el año 2025, como prácticamente es mi caso, y mira que he visto cine de todos los colores y de todo tipo, con todo tipo de mensajes y anticipaciones, entre otras cosas, gracias a vosotros por las películas que muy generosamente pedís aquí al canal y a mi persona. Pero es una sensación, de verdad os lo digo, solamente por eso, y verla con esta mirada de ojo, ojo, ojo. Luego os diré alguna secuencia que dices, joder, casi, podrías decir que ha sido casi premonitoria. Por ejemplo, otro tema que se trata que hoy en día llama mucho la atención, que es el tema del suicidio. Cuando matan a la primera Heather, lo hacen pasar por un suicidio con su correspondiente nota de idem. Y después, joder, para que veáis el humorcito que se gasta en la película. Después, en clase, no se le ocurre nada mejor a la profesora, una mejor idea, que poner como deberes un comentario de texto sobre la nota que ha dejado la chica. Nota que, por supuesto, no ha dejado ella, porque la han hecho pasar como un suicidio. Pero bueno, de ese palo va la película. Este ejemplo nos vale para darnos cuenta de dos cosas. Primero, el tono de comedia macabro que tiene Heathers. Y segundo, que todos los personajes son tremendamente idiotas. O sea, son profundamente imbéciles, ¿no? Y creo que no quiero caer en el insulto. Me parece que es una descripción. Por supuesto, las tres Heathers son muy imbéciles. Pero luego está toda la cúpula directiva y todos los profesores de ese colegio que también son tremendamente imbéciles. Los padres de todos los protagonistas, os diría que casi superan a las Heathers en imbecilidad. Además, esto es importante, estamos ante chicas de muy buena, muy alta posición social. Y no me refiero solamente a las Heathers, sino también a la propia Verónica, que encarna Winona Ryder, con ese jardincito donde se abre la película, por cierto, jugando al cricket y demás. Pero es más, el protagonista que encarna, el chico, vamos a decir, que encarna a Christian Slater, la protagonista absoluta aquí es Winona, es también es muy imbécil, o sea, es un tío odioso. Es odioso desde el mismo principio de la película. Independientemente del giro que da su personaje, a mí ya me lo parecía, o por lo menos desde el mismo principio me lo parece. Por no hablar del padre de Christian Slater, el volador de edificios profesional. Desde el mismo momento en el que esta película empieza, además, con una versión creo que es una versión, creo que no la canta ella, del ¿Qué será de Doris Day?
ya podemos entender que esta no es una película que tenga tampoco ningún afán de ser hiperrealista ni de realismo, y sí muchísimo, muchísimo de sátira. Y aparte de satirizar o de cebarse con las clases pudientes, que esto además es muy del Hollywood, también de la época, yo os diría que incluso más en los 80 que luego, y de cebarse con la comedia de adolescentes de aquellos años, se tira también con bala contra la hipocresía de estas clases altas y con la falsa moral de toda esta sarta de pijos. Esta es una película, además, muy irreverente, teniendo en cuenta las muertes que se producen. Es bastante frecuente que hay varias secuencias que se desarrollan en iglesias, en este caso por funerales. Por ejemplo, en la primera muerta vemos a una de las Heathers directamente arreglándose el pelo con agua bendita. O sea, ese es el mood que respira la película. Y después, por ejemplo, tenemos también esa inenarrable, ahí me he reído, no lo tengo que reconocer, esa inenarrable pelea de los dos frikis que en el funeral, en los jardines, se ponen gallitos contra los dos chulitos de clase. Todo esto presidido por una estatua de un ángel sosteniendo una cruz. Yo creo que ahí se cortaron. O sea, es decir, no pusieron ahí una escultura de Cristo por no meterse en jardines, pero me da la sensación que, visto el tono de la película, era lo que a Michael Lehmann le pedía el cuerpo. La película, ya os digo, tiene algunos momentos que son muy políticamente incorrectos a día de hoy. Por ejemplo, la emboscada que le hacen a los dos chulitos estos, por parte de Verónica y Jason. En principio no para matarlos a tiros, pero claro, Verónica se deja llevar, no sabe muy bien de qué va la historia, cree que son balas poco más o menos de fogueo o que prácticamente balas que rebotan. Se deja llevar, pero lo cierto es que van allí para matarlos a tiros. Y lo que hacen es, para hacerlo pasar por un nuevo suicidio, dejan un montón de material a su alrededor. Entre ese material está también una foto de John Crawford, podría haber sido una foto de Bette Davis también, de tal forma que se entienda que se han matado ambos, y cito textualmente, en un pacto de homosexuales reprimidos, cierro comillas. Esta secuencia es durita en el sentido de que por primera vez vemos al personaje de Winona Ryder matar a sangre fría, y es una sensación extraña. Ya no solo porque sea Winona, la cual en aquel año 1988, cuando se rodó la película, fue su gran año, o sea, no tanto por esta peli, que ya os he dicho que fue un fracaso, sino por su presencia, por ejemplo, en Beetlejuice. Winona era un ángel por aquel entonces, o sea, era la chica más mayor que nos gustaba a los niños de entonces. Y claro, ver a esta dulzura tirando de gatillo y contra dos tíos que tampoco habían matado a nadie, al contrario que los protagonistas, es algo un pelín perturbador. Y es aquí donde el cerebro de ella, eso es verdad, yo creo que aquí director y guionista dijeron, oye, esto hay que empezar a recoger cable. El cerebro de ella hace un clic, el de ella y el nuestro, porque al fin y al cabo podíamos medio disculpar el primer asesinato, pero este doble crimen, insisto, por muy gilipollitas que fueran estos dos, un poquito menos. El personaje de Verónica dice una frase en un momento dado, que es algo así como que mi neuro adolescente ya se ha cargado a varias personas. Y creo que esa es la forma también de entender esta película. Todo lo que vemos lo podemos considerar al final como una gran hipérbole de las neuras y angustias adolescentes. Es decir, esos odios entre grupos de amigos o amigas, como es este caso. Ese encanto y poder de seducción que tiene el rebelde, ¿no?, que no está dispuesto a acatar las normas, representado aquí en Christian Slater. Y por supuesto está lo que en términos psicológicos, y aquí voy a hablar en serio, se define como ideación suicida, es decir, esos deseos y pensamientos persistentes de querer acabar con la propia vida. Hay de hecho en la película un pequeño un pequeño break dramático para tratar este tema con una de las chicas a las cuales las Heathers hacían bullying. La película es un escenario de todos estos conflictos y en algunos casos comeduras de terror adolescentes muy reales. Y
es verdad que con este filtro de sátira, hipérbole, exageración. Y es en el momento en el que el personaje de Verónica se pone verdaderamente interesante, es decir, cuando le entran dudas sobre lo que está haciendo y la película se pone de verdad interesante, que es cuando tiene que elegir entre su sentido de la moral básica, unas reglas básicas de convivencia que podríamos decir, entre otras reglas, no mates a quien te cae mal. Pero luego, por otro lado, que está esos impulsos adolescentes, esos impulsos locos e irracionales llevados al extremo del homicidio. Evidentemente, en este sentido, la película, y creo que afortunadamente, porque si no habría sido otra cosa muy distinta, acaba siendo una película moralista. Y el personaje de Verónica sigue el camino recto. No eres un rebelde, eres un psicópata. En un momento dado se lo dice al personaje de Christian Slater. Hay una frase que dice la madre de Verónica, por cierto, que es de una sorprendente lucidez, teniendo en cuenta las pocas luces que tienen la mayoría de los personajes de esta película, y os diría que bastantes menos luces los personajes adultos que los adolescentes. Ella dice que algo así es la frase, cuando los adolescentes se quejan de que no les tratan como seres humanos es porque en realidad en ese momento sí que les están tratando como seres humanos. Esto es, como adultos. Es decir, ¿qué viene a decir esto? Sois unos caprichosos, estáis en una fase de aprendizaje y no nos queda más remedio que aguantaros. El adolescente siempre va a patalear, o el adolescente siempre va a considerar todo una enorme injusticia y conspiración contra él. No hay sistema educativo y me atrevería a decir que no hay educación en casa que pueda cambiar eso. Jamás. Así ha sido siempre. Y así parece que tiene que ser. Hay una secuencia también que me ha parecido simpática por lo loca que es, y es ese funeral que imagina Verónica de una de las Heathers con el cura con gafas 3D. O sea, tiene varios detalles la película de un humor absurdo, pero posiblemente este momento sea el que más. Eso sí, al final enmascarado en un sueño. Por cierto, una de las Heathers, no lo he dicho al principio con los nombres del reparto, la morena que va tomando poder después de que haya muerto la primera, la segunda está fuera de juego porque ha intentado suicidarse, Verónica la salva, en esa ocasión algo que no habría hecho antes en pleno amorío con Christian Slater, y luego está esta tercera interpretada por Shannen Doherty, actriz que como todos sabéis murió hace menos de un año. Nuestro homenaje desde aquí a la inmortal Brenda Welsh. La parte final de la película con Jason completamente desatado después de que Verónica haya simulado su suicidio. Como veis es curioso, algo que a lo mejor en los 80 no tenía más importancia. Es decir, no creo que esta película, para los 4 gatos que la vieron en su día, supusiera un gran escándalo. Hoy correrían ríos de tinta con esta película. Nos parecería, y eso además, de una forma natural os diría, también nos parecería a todos mucho más macabro. Pero bueno, llega esta parte final, que es la del colegio, ya preparado, ahí preparadito para volar por los aires, ya que Jason ha colocado allí unos explosivos. Os recuerdo lo que os he comentado antes. Uno ve este momento en concreto, en el que Christian Slater, con gabardina negra y con esa bolsa, se supone que llena de explosivos, lo ve y os diré que es ahí. Ahí ha sido el momento concreto en el que mi cerebro ha dicho, creo que en las imágenes que trascendieron del tema de Columbine, las de videovigilancia, los chicos que perpetraron aquella matanza, yo juraría haber visto una imagen muy parecida a este Christian Slater vestido de negro de arriba abajo y con una bolsa de deporte cargada de armas explosivas. Es más, todo este rollo misántropo que tiene el personaje de Jason, que dice en un momento dado que ese instituto al fin y al cabo es un reflejo de la sociedad, y en eso en parte puedo darle la razón. O sea, en ese instituto en realidad ni siquiera habría clases medias. Todos los que habéis ido al colegio, que espero que seáis la mayoría, en un colegio por lo general, hay sobre todo están los de arriba, es decir, los guapos, populares y ricos,
Luego están los de abajo y es verdad que suele haber como abajo los geeks, los nerds, los que en España llamamos los marginados. Yo fui marginado también. Aquí donde me veis, haciendo vídeos para Acción o con una camiseta del DeLorean, nada apuntaba a que me pudieran a mí llamar geek o nerd o pringao o marginal en el colegio. Pues oye, sorpresas que os podéis llevar. Pero también suele haber una clase media en los institutos. Es decir, una clase que no la molestan, no está ni con los de arriba ni con los de abajo. La clase media se puede mezclar más con los de abajo que con los de arriba, pero digamos que los de arriba tampoco, no sé si les respetan, pero bueno, más o menos como les dejan ser. En el instituto que vemos aquí en la película no solamente están los tiranos y por abajo están los esclavos. Y la verdad es que todo ese discurso que da el personaje de Christian Slater es que suena dolorosamente real, o sea, suena verdaderamente como el argumentario que podría haber dado alguno de los asesinos de Columbine. Además están esos delirios de grandeza del personaje de Christian, o sea, esto va a ser, esa frase me parece, esto va a ser el Woodstock de los 80 y va a marcar a toda una generación. En todo caso, para mí sí que se queda algo desdibujado el personaje de Christian Slater, porque nunca tienes exactamente clara su motivación. En la primera parte de la película la intención parece ser que creamos que este hombre es poco más o menos que una especie de Robin Hood, de un libertador que va a acabar con la tiranía de estos sátrapas o de estas sátrapas del instituto. Sin embargo, a medida que va avanzando la peli, si bien es verdad que la evolución de Verónica está clara, no tanto la del personaje de Jason. Es decir, está claro que desde un punto de vista de estructura de la historia, al guionista en este caso le convenía que el personaje evolucionara para llevarnos a este enfrentamiento final, porque al final todo para descubrir que esto no era una misión con vistas a hacer justicia, sino simplemente psicopatía, la obra de un psicópata. También es verdad que hay que tener en cuenta lo chungo que habría sido si se hubiera llevado esta premisa de vengadores de instituto hasta sus últimas consecuencias y asesinando a chavales y a chavalas a sangre fría, por muy cabrones y muy cabronas que nos puedan parecer. Pero bueno, tenemos esa lucha final, donde también llama la atención el hecho de que ya no solamente no solamente que sea ya la chica la heroína de la película, en lo cual eso destaca, sino que además sea alguien como Winona, que era una presencia que no destacaba precisamente por su envergadura física, por ser una actriz de acción, es decir, no era Sigourney Weaver. Y sin embargo, aquí a Michael Lehmann nos la planta con sus dos narices en una lucha cuerpo a cuerpo contra Christian Slater. Es verdad que todas las relaciones entre los personajes de Verónica y Jason se pueden interpretar en clave de relación tóxica de adolescentes. Es decir, la buena niña seducida por el malote, la buena niña de buena familia seducida por el chungo, pero en este caso el chungo, os recuerdo que también es de buena familia. Es decir, entre pijos anda el juego. Hay una intencionalidad también muy clara en esto. En todo este tercio final de la película y cómo se tira y afloja, en el que Jason prácticamente se convierte en un acosador de Verónica, que ella ha tomado la decisión, desde mi punto de vista, con muy buen criterio, de pasar olímpicamente de este aspirante asesino de masas y ya asesino diplomado. Esta es una película que, por cierto, no está nada mal dirigida, es decir, dentro de lo que es. Tiene un nivel de dirección, desde mi punto de vista, infinitamente superior a la de la media de comedia adolescente por aquel entonces, que no destacaban precisamente, no era tampoco su misión ser realizaciones muy elaboradas. Aparte ya del cachondeo generalizado que despierta la película, de vez en cuando te encuentras con planos realmente llamativos y más propios de una peli grande que de una modesta comedia adolescente. Hay un plano, por ejemplo, de Verónica recostada en un ventanal ya cerca del final, que es, como dirían los cursis, de una gran belleza plástica. Pero luego están secuencias que están muy elaboradas, como es precisamente esta pelea final, muy increíble entre los dos protagonistas, pero con un montaje paralelo del partido que a su vez se está jugando en el gimnasio, con toda esa gente, las animadoras, los chicos ahí animando, totalmente despreocupados de lo que está sucediendo
en los sótanos. Hay mucha sangre también en esta parte final. Hay un pequeño guiño gore cuando Verónica le vuela el dedo corazón de un certero disparo a Jason. Jason acaba volándose él solito por los aires. Otro suicidio o intento de suicidio más en la película. Verónica toma ese lazo rojo del coletero de la Heather sobreviviente y se lo pone asegurando que van a cambiar las cosas. A partir de ahora va a haber un nuevo sheriff en la ciudad. Se supone que un nuevo orden social, más justo, no tiránico y de terror, como demuestra el hecho de que Verónica, en el baile de final de curso, invite a la chica nerd que se había intentado suicidar y que era el blanco de todas las burlas como su acompañante del baile. Y hasta aquí la crítica, la carta de Escuela de Jóvenes Asesinos. Luis, 1.000.000 de gracias. Me ha sorprendido al final el juego que me ha dado esta pequeña peliculita. Como veis, yo creo que tiene miga. Espero que te haya gustado la crítica. Espero que os haya gustado al resto. Y si queréis más, venís y pedid más. Joder, suena amenaza, tío. Claro, has hablado de adolescentes asesinos, te has puesto en plan macarra. No, en serio, si queréis más críticas a la carta, solo tenéis que ver las instrucciones que hay un poquito debajo de este cabezón. Ahí podéis contactar con la revista vía WhatsApp, vía Telegram. Principalmente quiero que Jaime Echagüe me haga otra comedia adolescente. ¿Qué comedia adolescente le gustaría hacer a Jaime Vicente Echagüe? Pues, por ejemplo, ya os digo, macho, que es un género... A ver, que luego me pedís los vídeos y todo guay, ¿sabes? No hay ningún problema. Pero es verdad que al principio no me acaba de llamar. Quizá alguna de John Hughes. Podría ser. Sí, por ahí podrían ir los tiros. La mujer explosiva, joder, es que si nos ponemos a hablar no paramos. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine, si así me lo requerís, y nos seguimos leyendo en este, que ya es el de marzo, y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.